Televisa presenta. Bueno, les hablaré sobre la mecánica de fluidos y sus características. La mecánica de fluidos es un área de la física que se dedica a estudiar el movimiento de los mismos y que también estudia los fluidos en reposo y en movimiento instantáneamente. Hablaré sobre las propiedades, la presión, la temperatura, como todas las sustancias, la densidad, la viscosidad y la elasticidad, la tensión superficial, etc. Algunas de sus funciones de la mecánica de fluidos también estudia las interacciones entre los fluidos y su entorno que lo limita. Bueno, en este experimento les enseñaremos a hacer un fluido no newtoniano, porque no cumple con la ley de Newton. No cumple con la ley de Newton porque a veces se comporta como un líquido y a veces se comporta como un sólido. Dependiendo de la temperatura y de la presión, ocuparemos maicena y agua con tantito café para que le dé colorante. Al recipiente, al moverlo, veremos que está un líquido cuando apliquemos la mezcla. Y vamos a revolverlo. Una vez terminando de revolverlo, dejaremos reposar 2 minutos. Dos muy aburridos minutos más tarde. Bueno, después de los 2 minutos, a mayor esfuerzo del fluido se comporta como un sólido, lo cual podemos ver con esto. Y también se hace como un líquido cuando lo agarramos así. Entre mayor presión, así sin presión, es un líquido, pero con mayor presión se vuelve un sólido. El principio de Arquímedes es el que nos establece las leyes por el cual un barco flota, siendo tan pesado este. También nos establece y nos explica cuáles son las razones por las cuales un témpano de hielo flota dejando una parte pequeña arriba y una gran parte sumergida en el agua. Lo que vemos ahora mismo es un experimento simple. Es un vaso de agua con un cubito de hielo. La mayor parte del hielo está sumergido. Solamente una pequeña parte que quizás no se aprecie queda fuera de la superficie. Ese cubito está sometido a una fuerza que es el peso, el cual es masa por gravedad. Pero también, como sabemos que la densidad es masa sobre volumen, también podemos decir que el peso es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, será empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desplazado. A esa fuerza le llamamos empuje, también conocida como fuerza de flotación. El empuje es igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen desplazado por la gravedad. Cuando se va a hundir el cuerpo se va a hundir cuando el empuje es menor que el peso, es decir, que la resultante va a tener un sentido hacia abajo. ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando el empuje es igual al peso. En este caso, el cuerpo va a estar sumergido pero en equilibrio. Y se sabe que cuando sube la superficie, cuando el empuje es mayor que el peso. El empuje a ser mayor, entonces el vector resultante va en sentido hacia arriba. Presión en un fluido.
Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca en fluidos en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la densidad del líquido y de la altura del líquido con referencia del punto que se mida. A continuación haré un experimento explicando la presión que hay en un fluido. Para esto ocuparé un traste o un recipiente lleno con agua, una botella cortada a la mitad y una tapa que sea más grande que el embudo de la botella. Colocaré la tapa en el embudo de la botella y sumergiré este. Como ven, la tapa de la botella no se desprende, ya que esto genera presión, pero si vertimos agua en el interior de la botella, podemos ver cómo esta se desprendió. Esto ocurre porque las presiones se igualan. La fuerza que ejerce, que es la que ahora tiene el recipiente, es la misma ejercida por la propia agua sobre el tapón. Densidad es la propiedad que nos indica la cantidad de masa que se encuentra en una unidad de volumen de una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, etc. La densidad entonces es la división entre la masa que tiene una sustancia y el volumen que está ocupando. Su fórmula es: densidad es igual a masa sobre volumen. Hablando de fluidos, se encuentra que la densidad nos define la cantidad de masa de un fluido que ocupa una unidad de volumen. Se debe aclarar que en los fluidos no siempre tenemos densidad constante a lo largo del fluido, aunque cuando se toman pequeñas cantidades del fluido se puede asumir este con densidad constante.